Bien, ok. Hoy toca una clase especial, porque es nueva. El año pasado fue como el epílogo de una clase. Dimos la clase de ética y dimos como un pequeño pedacito de ética animal. Este año lo inauguramos como una clase hecha y derecha. Esta clase tiene sus dificultades, así que no panda el cúnico si hay algo que no se entiende, lo revisamos, lo vemos, porque es un tema muy nuevo, que no se trabaja tradicionalmente acá en Argentina, ¿no? En otros países sí se desarrolla para PEP y para PEI, que no se llama PEI y PEI en otros países, pero bueno, la franja sería esa. Pero bueno, antes de eso vamos a mencionar algunas cosas burocráticas, administrativas, organizativas. Por un lado, lo digo para que quede grabado, para que las otras burbujas también lo escuchen. La confusión con la clase de hoy proviene de que yo había entendido que eran 2 semanas presenciales y 2 semanas virtuales, además de lo que decía el memo. Y había una letra chica, que yo no la había leído, porque era una letra chica, yo no leo las letras chicas, que decía que en caso de clases, de materias, con 3 burbujas o más, se agregaba una clase presencial. Entonces eran 3 clases presenciales y una virtual. Eso yo no lo registré. Si ustedes fijan en el cronograma que yo envié, lo organicé 2 semanas presenciales, 2 semanas virtuales. Por eso ahora tuve que rearmar el programa. Igual era fácil porque había que sumarle las clases presenciales y decir qué grupo venía cada día. Y eso va con lo segundo. Es probable que después de la próxima semana se modifique eso. No por decisión mía, tampoco por decisión de la oficina, sino que parece que el Ministerio de Educación va a dar como una nueva línea de cómo hacer las cosas. Por eso no se sabe qué se va a hacer, porque todavía no ha llegado. Entonces, advierto eso. Pero aclaro, indistinto de la organización de burbujas y eso, los temas se van a dar el día que dice que se dan y se van a evaluar las cosas que se dice que se van a evaluar. La discusión de qué grupo viene o quién no viene, si es presencial o virtual, eso dependerá de lo que se decida administrativamente. Pero los temas y las clases son esos días y esos temas. Entonces, ¿qué día hay que hacer? O sea, el tema de lo importante en términos evaluativos es eso, punto final. ¿Por qué? Porque me informaron que la presencialidad o la asistencia no corre para la regularidad. Podés no venir y regularizar igual. Podés no venir y promocionar igual. Datazo. Entonces, tengan en cuenta eso. Yo tengo que venir igual. Y mi recomendación es que vengan, porque siempre se aprende más presencialmente, pero saben que pueden elegir no venir, ¿no? Está ahí, me lo aclararon, lo pregunté, lo repregunté, porque dije, bueno, ok, porque yo hice todos los programas de asistencia, porque yo le había avisado, una falta era lo máximo. Y como que no me cerraba, pero digo, bueno, voy a preguntar porque quizás yo hay algo que no estoy entendiendo. Y me dijeron, las asistencias no están corriendo para la regularidad. Mientras lo que sí corre es la evaluación de los trabajos. Entonces, es positivo y negativo al mismo tiempo. Positivo porque puede faltar. Negativo es porque todo se juega en los trabajos prácticos. Que no hay que tomarlo. Vos podrías decir, bueno, me lo tomo más o menos a la ligera, total, tengo el 70% de asistencia. Ahora todo se juega en los trabajos prácticos, y son 4 trabajos prácticos. Bien, cada trabajo práctico tiene su recuperatorio y su extraordinario, sí, pero que quede claro eso, porque no lo decidí yo, ¿bien? Eso es el panorama administrativo burocrático. ¿Se entiende, no? Bien. Pero indistinto de eso, las clases y los contenidos se van a dar el día que lo dicen. Sea que tengo que estar físicamente o sea que tengo que estar virtual. ¿Qué pasa con el día que dice que es trabajo práctico y es clase presencial? Porque no dice contenido. Siempre yo he hecho, antes de la pandemia, hacía clases prácticas, que era justamente donde traíamos los trabajos prácticos
y los discutíamos entre todos, veíamos las fortalezas, las debilidades, cómo mejorarlos, cómo no mejorarlos, etcétera, etcétera. Y yo después al final traía un par de herramientas más didácticas como para encerrar. Así que, ¿qué haremos? La clase práctica, sacaremos la clase presencial del trabajo práctico. ¿En esa clase vamos a hacer trabajo práctico? No, la gente que estemos ahí vamos a conversar sobre la microsecuencia, cada uno presentará y veremos. Será un momento de aprendizaje práctico más, ¿bien? Y eso será con cada clase práctica presencial. Las clases prácticas no presenciales, y bueno, tienen que tener el trabajo práctico, y punto. Eso así. Bueno, eso es en términos administrativos, burocráticos. Hay mucha incertidumbre, entonces ante esa incertidumbre quiero dejar por lo menos en claro ciertas seguridades. ¿Qué se va a dar? Ya lo sabe. ¿Cuándo? También. ¿Será presencial o virtual? No lo sabemos. ¿Qué necesito para regularizar? Tener los 4 trabajos aprobados y la secuencia aprobada. ¿Qué necesito para promocionar? Tener los 4 trabajos aprobados con más de 7 y la secuencia con más de 7. Para promocionar, podés solamente recuperar un trabajo, nada más. Eso dice la normativa, no lo inventé yo. ¿Bien? Entonces, si vos tenés que recuperar 2 trabajos, ya no podés correr para alcanzar la promocionalidad. ¿Se entiende? Y presta atención que dije recuperar y no extraordinario. Es recuperar, porque es así. No, de última vamos y discutimos una normativa. Pero bueno, para que quede claro qué se toma, cuándo se toma. Sea presencial o virtual, esas son las reglas del juego. Lo positivo es que, bueno, el día que no puedan venir, no vienen. Total, ustedes saben que la clase yo las voy a pasar lo más pronto posible, ¿no? Trato de, a lo sumo, que tardo 24 horas. Y, ¿qué más? Bueno, creo que quedó claro ahí, ¿no? ¿Estamos todos en la misma página? Bien. Entonces, vamos al tema que nos preocupa. Y vamos a hablar sobre ética animal. Exactamente, es ese texto. Sí, es que vamos a hablar de ética y ciudadanía, pero le ponemos el título. Le ponemos el título ética animal. Ahora, voy a repasar algo que dije en la clase de ética, que era que podemos dividir la ética en 2 grandes ramas. Éticas humanistas, que son éticas que se preocupan por cómo el humano entiende a lo bueno, a lo malo, a su libertad, lo que debe hacer, lo que no debe hacer, ¿bien? Sus obligaciones. Y está la ética poshumanista, que incorpora al pensamiento de lo bueno, lo malo, lo que se debe, lo que no se debe hacer, a otros seres vivos. Algunos mamíferos, a veces también plantas, insectos, reptiles. Hay distintas éticas poshumanistas, unas muy amplias y unas muy restrictivas. Las más restrictivas, las éticas poshumanistas, que se ocupan de los animales más restrictivas, más cerradas, se acercan a lo que se conoce como el proyecto Gran Simio. Es un proyecto que existe hoy en día, internacional, que dice que la ética tiene que estar desarrollada para los simios desarrollados, entre esos nosotros, ¿bien? Pero también los gorilas, los chimpancés, los bonobó, aquellos simios que saben aprender, por ejemplo, lenguaje de señas y pueden comunicar sentimientos, emociones y razonamientos. Como está más que documentado de que, por ejemplo, el gorila Coco, K-O-K-O, es la gorila, perdón, podría generar razonamientos muy complejos, si bien no hablaba, porque no tiene la capacidad de hablar, hablaba por lenguaje de señas como cualquiera de nosotros podría hacerlo. Entonces, el proyecto Gran Simio dice, bueno, la ética tiene que extenderse a todos los simios capaces de comunicarse en un lenguaje simbólico parecido al nuestro. Por ejemplo, los chimpancés también aprenden lenguaje de señas. Tienes cara de que datazo del reino animal que no lo sabías. Pero esto está muy documentado. Hay muchísimos videos y experimentos de que chimpancés, bonobos y gorilas
Aprenden lenguaje de señas y hablan como te estoy hablando yo a vos, pero por lenguaje de señas. Y de repente encontrás pensamientos sorprendentes y complejos. Sí, no te van a resolver la ecuación de Einstein, pero convengamos, ¿cuántos de nosotros puede resolver la ecuación de Einstein? por eso digo, o sea, llegan a un nivel de habla de, digamos, persona promedio. No le pidas más, o sea, la máxima capacidad de ellos, de lo demostrado hasta ahora, ojo al piojo, nadie te dice que después se demuestra otra cosa, es que logran el lenguaje promedio. Nosotros podemos superar el lenguaje promedio y aprender más cosas, pero es sorprendente. Entonces el proyecto Gran Simio es la versión más restrictiva de las éticas poshumanistas. O sea, ¿qué otros animales hay que tener en cuenta? Los simios, gorilas, chimpancés, bonobo y humanos. Fíjese, son como 4 especies. Es pequeño, pero de alguna manera cambia ya la forma de entender a la ética, porque ya no es una cuestión humana, es una cuestión de los simios. Después tenemos una versión un poco más amplia, donde se incorporan mamíferos, gatos, perros, vacas, ovejas, bien, que es quizás la que más se ha popularizado. Bien, la que uno sabe de esa idea de los derechos animales, rescatar animales, perros y gatos. Acá en San Juan hay una gran movida sobre eso, la idea de la protección de los animales, ¿no? Esa idea de que los animales también tienen dignidad y que hay que cuidarla es propio de estas éticas poshumanistas un poco más amplias. Bien, y después tenemos éticas sumamente amplias que muchas de esas se cambian el nombre de éticas y se llaman como ecologías éticas, porque hablan de medio ambiente. Entonces suponen mamíferos, invertebrados, plantas, y hablan de una simbiosis, de una convivencia, y aparecen conceptos muy interesantes, como por ejemplo el del florecimiento, que ya lo voy a explicar. Bien, no lo explico ahora, pero les estoy mostrando como distintas categorías. Sí. ¿Cómo se llama? Ética ecologista. ¿No? O sea, son éticas muy amplias, porque se preguntan por la dignidad de una planta, por ejemplo. ¿Bien? Lo que es bueno y malo. Y uno dice, bueno, a ver, lo gracioso de todo esto, o lo importante quizás, es que todas estas éticas tienen muy buena evidencia científica. ¿Por qué? Porque saben que lo primero que van a recibir son críticas. ¿Cómo que tengo que pensar en la ética de una planta? ¿Estás loco vos? La planta me la como. Entonces todas estas personas que defienden estos tienen mucha evidencia que les permite esas interpretaciones. Entonces, por ejemplo, en estas versiones de éticas bien amplias ecologistas, te traen ejemplos o casos como el siguiente. Las redes de comunicación a través de hongos de los árboles. No sé si sabían eso. Los árboles en los bosques están conectados por una especie de hongo, ¿bien?, que permite conectar una raíz con la raíz de otro árbol y que se activa siempre que un árbol es dañado. Entonces, por ejemplo, si un árbol se prende fuego, se activa todo este sistema de comunicación a través de hongo hasta el último árbol del bosque, avisándole que se acerca el peligro, que se acerca el daño. Entonces, ¿por qué le avisa eso? Porque los árboles empiezan a segregar savia y toxinas para protegerse. Entonces, ok, no es una actitud consciente, pero es una actitud de defensa y un registro de que algo los daña. Y si ya pensamos en el daño, tenemos que pensar, bueno, quizás, y solo quizás, hay cosas que le hacen mal y cosas que le hacen bien, y tienen cierta dignidad. El daño es muchas veces el criterio para saber que está mal. Si me hace daño es malo, habíamos dicho. Sabater decía, lo malo es lo que no me conviene. Y si lo puedo comunicar, porque Sabater decía dos cosas: valorar y comunicar hacia la libertad. Estos árboles están comunicando que hay daño y están generando valorizaciones. Entonces, caramba, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Se entiende cómo funcionan estos pensamientos? Son bastante interesantes. Entonces, y esto está sumamente registrado, ¿no? Evidencia científica en términos biológicos
sobreabunda, no es nuevo esto tiene más de 60 años que se sabe. Entonces, estas éticas toman toda esa evidencia y dicen, bueno, esto es indicio de que quizás tengamos que pensar las cosas de otra manera. Entonces, como se dan cuenta, a grandes trazos podemos hacer como 3 grandes éticas poshumanistas. Las más restrictivas, orientadas a los simios, a los homínidos, ¿bien? Humanos, gorilas, chimpancés y bonobos. El famoso proyecto Gran Simio, búsquenlo en internet, se llama así, no lo inventé yo. Gran Simio. El segundo, que está orientado hacia los mamíferos, ¿bien? Como vacas, cerdos, perros, gatos, que es el más popularizado, el que más vemos en la idea de rescate. ¿Cómo se llamaba el primero? Gran Simio. Gran Simio. Proyecto Gran Simio. Homínidos. Ahí está. ¿Es? Homínidos. Homínidos. ¿Cómo se escribe homínidos? Así, mira, H, homínidos. Nosotros, los chimpancés, los bonobos, los gorilas, somos todos homínidos. Nosotros somos Homo sapiens, ¿no? Y después tenés los homo, no sé qué, el gorila homo no sé cuánto será, ¿bien? Pero somos homínidos. Eso es una clasificación biológica, no interesa acá, pero va hacia ese punto. Después está el de los mamíferos, ¿no? La ética orientada hacia los mamíferos. Y después está la ética que tiene más un corte ecologista, que habla del medio ambiente. Entonces, nosotros nos vamos a parar en esta clase en particular para tomar una decisión. Había que hacer un recorte y la pregunta era ¿de dónde? Entonces vamos a tomar el segundo nivel, la ética sobre los mamíferos o sobre... no va a ser sumamente extensivo, pero tampoco va a ser tan restrictivo. Va a ser como ese corte así, bueno, todos aquellos seres vivos, sintientes, con un aparato, la palabra es, con un sistema nervioso centralizado. Porque la capacidad de sentir dolor y placer que tenemos nosotros es gracias al sistema nervioso que pasa todo por acá, ¿no? Entonces, todo aquel animal que tenga un sistema nervioso y por lo tanto pueda identificar el dolor y el placer, va a entrar en nuestra discusión. ¿Entienden eso? Un pájaro, por ejemplo, puede sentir dolor y placer. No es un mamífero, pero tiene un sistema nervioso que le permite identificar el dolor y el placer, por lo tanto, entra en nuestro tema, ¿no? Para hacer un recorte, de este modo dejamos de lado las plantas y los insectos. Los insectos no tienen sistema nervioso central, ¿no? Entonces queda de lado. Tienen otro sistema. Es decir, para elegir algo, aquello que sienten dolor y placer. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Siente dolor y placer? Listo. Está dentro de esta ética, como para que se entienda, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La clase está dividida en, una parte que es ¿qué es la ética animal? Como para explicarla, ¿no? Los conceptos centrales, los problemas. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Vamos a tomar un solo ejemplo para no sobreabundar en casos. Después, ¿por qué enseñarla? Porque una cosa es que se entienda esa ética y ahora es, bueno, ¿y por qué la tengo que enseñar yo en primaria? Porque de última, es interesante la discusión, esté a favor o en contra, pero ¿por qué la tengo que enseñar? Bueno, entonces la segunda parte es ¿por qué enseñarla? Y la tercera parte es, bueno, ¿cómo enseñarla? Que en este momento me voy a demorar un poquito más que otras veces. Otras veces me quedo 10 minutos, acá quizá hagamos 20, como para darles un lindo pool de opciones. Y les voy a dar después una página, que no la creé yo, es una página que existe, se la digo ahora, ya, se llama aulaanimal.com. En esta página han creado secuencias para enseñar en nivel inicial, primario y secundario sobre ética animal y ciudadanía animal. Hay muchísimas, es muy interesante la oferta que tiene. Así que si se quedan cortos de letra, van a esa página. Es más, tienen un libro, o sea, la idea de esa página es justamente ser un aula que te enseñe ética animal del secundario para atrás, hasta el jardín maternal llegan. Es más, yo he traído un par de ejemplos de ahí para que vean. Entonces, empecemos por el principio. ¿Se entiende cómo va a ser la cosa? Sí. Buenísimo.
Para empezar, les tengo que contar la historia de Bill y Lou. La historia de Bill y la historia de Lou. Se los leo. Esta historia aparece en el texto. Así que cualquier cosa está en el texto tal cual. Dos bueyes que trabajaban en el Green Mountain College en Vermont, es decir, en el colegio de la montaña verde en Vermont, en un programa de agricultura sustentable de la institución. Es decir, la Universidad de Vermont, una universidad de ese lugar, de Estados Unidos, tenía un programa de agricultura sustentable. Es decir, cómo hacer agricultura sin toxinas, sin elementos. Y parte de ese programa era tener dos bueyes. Esos dos bueyes, ¿qué hacían? Araban la tierra. En vez de usar tractores y cosas de eso, usaban bueyes. Entonces dice, están esos dos bueyes. El texto es desde el 2015. Entonces, dice el año pasado. El 2014, después de 10 años de labrar los campos, es decir, durante 10 años, Bill y Lou trabajaron arando el campo. Lou se lesionó una pata trabajando. Y Bill rechazó la idea de seguir trabajando bajo el yugo con otro buey. Es decir, cuando su compañero se quebró, Bill no trabajó más. Y le trajeron otro buey y tampoco quiso trabajar. ¿Me van siguiendo? ¿Qué hizo? La universidad discutió. Y bueno, ¿qué hacemos? Decidieron sacrificar a Bill y a Lou. Convertirlos en hamburguesas para servirlos en el casino de la universidad. Decisión que causó indignación en la población universitaria. Un santuario cercano ofreció llevarse a los bueyes. Los santuarios son lugares de protección de animal para que animales retirados, etc. Para que pudieran tener un retiro pacífico sin costo para la universidad. Fíjense, ¿han seguido la historia? O sea, se quiebra uno, el otro no trabaja y dicen, bueno, lo vamos a hacer hamburguesas. La gente se indigna y un santuario dice, miren, no hay problema, en mi campo tenemos lugar y pueden estar ahí sin ningún problema, no les vamos a cobrar ni siquiera el traslado. O sea, nada. La institución, la Universidad de Vermont, dijo que no. Rechazaron la oferta porque según ellos, dejar con vida a Bill y a Lou violaría el objetivo de agricultura sustentable, porque había que aprovechar todos los recursos, por lo tanto a los bueyes había que hacerlos hamburguesas. Es decir, los bueyes seguirían consumiendo recursos, emitiendo gases de efecto invernadero, dejando la balanza en desequilibrio, pues ya no funcionarían como tractores no petroleros. Esa es la historia. Esta historia presenta una situación muy curiosa. Presenta un grupo de animales totalmente integrados a una comunidad, porque el texto dice más cosas sobre eso. Yo tomé un pequeño fragmento. El texto dice que todo el mundo conocía a Bill y a Lou, que la gente iba a estudiar y se iba al campo, a la parte del campo y se tiraba y los bueyes estaban ahí, o sea, como quien estudia al lado de los perros callejeros que entran, ¿no? Y todos saben que el perro callejero no te va a hacer nada, todos estaban al lado del buey sabiendo que no hacía nada, ¿no? Eran súper amables, súper mansos, hacían su trabajo a la mañana y a la tarde pastaban. Todo el mundo sabía y todos decían, después de años de trabajo, merecían su retiro, como cualquier persona que trabaja hasta jubilarse, ¿no? Fíjense la postura. Y la pregunta es, ¿merecen retirarse estos animales? ¿O simplemente hay que pensar que no tienen intereses y emociones? Lo principal parece que sí tienen emociones, porque Bill dice, yo no voy a seguir trabajando. Yo hace años que trabajo con mi compañero, no lo voy a dejar en banda. Simplemente se quebró una pata, no murió, no es que falleció. No podía hacer la fuerza necesaria que necesita para dar el campo. Entonces, esta es la situación que nos trae la pregunta de la ética animal. ¿Estos animales merecen nuestro respeto? No se puede decir que sí, porque quizás se comprometen a cosas que después no quieren comprometerse. Quizás se vean obligados a aceptar que se comen muchos Bill y muchos Lou por comer carne los domingos. Entonces, cuidado con decir sí de entrada. Claramente uno quiere decir sí de entrada, pero a ver
qué tanto se quieren comprometer a ese sí, ¿no? Ojo al piojo. Les avisé. La primera es gratis, la segunda les voy a decir, ajá, pisaron el palito. Porque ahí está el tema, decimos, claro que Billy y Lou merecen descansar, por supuesto, obvio. Si a mí se me quebrara la pata y me dijeran, che, Gabriel, te tenemos que hacer hamburguesa, obviamente que me ofendería. Entonces, pensar si necesitamos preocuparnos por la dignidad de ellos, por la dignidad de un animal como es Billy Lou, es preguntarse si le tenemos que dar derechos. ¿Merecen derechos los animales? Y si merecen, ¿qué derechos? ¿Cuántos derechos merece un animal? ¿Merecen votar, por ejemplo, en términos democráticos? ¿Merecen elegir sus representantes? Pueden elegir sus representantes. O simplemente merecen un tutor que elija por ellos, como muchas veces pasa. Muchos seres humanos no pueden valerse por sí mismos y tienen tutores que velan por su seguridad. Por ejemplo, personas cuadriplégicas. No pueden valerse por sí mismas. Entonces tenés una persona que elige por ellos. Entonces, ¿los animales entrarían en esa categoría? No se apuren a responder porque pueden meterse en compromisos que no quieran meterse. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es poniéndole palitos. No lo pisen. No pisen el palito, dejen el palito ahí. No lo pisen. No se metan en problemas. Entonces, vamos a ver primero 3 argumentos a favor de esto. Spoiler a leer, todo lo que digo es a favor, pero hago preguntas para ver cómo cada uno quiere posicionarse. 3 argumentos. Bueno, el primer argumento se llama argumento o principio de autonomía. Principio de autonomía. El principio de autonomía dice más o menos lo siguiente. Todo aquel sujeto de una vida, es decir, todo aquel que vive, posee un valor inherente. El hecho de vivir te da un valor. Simplemente el existir le da valor a tu existencia. Es importante. Que vos existas significa que vos no podés ser usado como un medio. Es decir, yo no puedo utilizarte como un objeto para mi beneficio. Te tengo que tratar como alguien que importa a sí mismo. ¿Se entiende eso, no? No sos una cosa. Sos un ser vivo, una persona, alguien que importa. ¿Me comprenden eso, no? Es decir, si importa mi vida, si importo yo como existente, quiere decir que tengo derechos, soy un sujeto de derechos. Por ejemplo, tengo la idea de que se me debe respetar por quién soy o por cómo soy. Ahora, la pregunta es la siguiente. Para respetarte como ser vivo, ¿necesitas ser alguien razonable? ¿O necesitas ser consciente? Porque si decimos que sí, decimos, la única forma de que yo te respete a vos y no te utilice como un objeto, Billy y Lou estaban siendo usados como objetos, iban a ser hamburguesas. Es más, fueron hamburguesas, o sea, el fin se acabó que murieron, chao, ¿qué tal? ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué distingue entre que importa tu vida y no importa tu vida? Uno dice, bueno, la diferencia es que los humanos tenemos la capacidad de razonar, por lo tanto, nuestra vida sí importa. Pero la cuestión es que no todos los humanos tenemos la capacidad de razonar o no todos somos conscientes. Los niños, por ejemplo, no razonan hasta muy entrada su edad. Entonces, durante los primeros 2 años, que son objetos, los puedo hacer hamburguesas si quiero. Porque si decimos que la manera de valorar una vida es la razón, entonces hasta 2 años podés comer bebé. No creo que nadie jamás admita eso. Entonces, ¿por qué el bebé sí y los bueyes no? ¿Qué pasa con la gente que tiene dificultades cognitivas? ¿Qué pasa con la gente que, por ejemplo, no puede desarrollar sus conocimientos hasta cierta edad? Por ejemplo, 3 años, ¿no? Su inteligencia llega a la de un humano de 3 años. ¿Saben cuál es la inteligencia de un loro? La de un niño de 4 años. Entonces,
¿el loro merece derechos? Porque si esta persona que tiene inteligencia extraña lo merece, ¿el loro no? El cuervo tiene inteligencia hasta 5 y la paloma hasta 6. Entonces, ¿hasta cuándo decidimos que lo racional eso no es? ¿Entienden el problema? Porque decimos, ¿cuál es la duda ahí? ¿Los datazos de la historia o qué? ¿Viste qué loco que es? Pero por eso yo les dije, estos tipos que defienden la ética tienen mucha evidencia. Te dice, esto, vos le decís así, solamente voy a defender a la gente que es racional, por ejemplo, hasta 3 años. Perfecto, los cuervos, los loros entran, los delfines también tienen que entrar, lo siento, las ballenas también. ¿Pero por qué no? ¿Por qué justamente ellos no? Entonces, el argumento dice, siempre mereces derecho que seas un ser autónomo, que tengas una capacidad de cierta suficiencia, cierta independencia, cierta autonomía. Esa autonomía puede ser que te guste A y no te guste B, que prefieras A y no prefieras B, ¿ok? La autonomía no es simplemente poder desplazarte hacia donde vos quieras. La autonomía es ser independiente contigo mismo, no depender. Bien, las mesas no son autónomas, las mesas dependen de donde yo las ponga, pero otros seres no, los bueyes se movían. Entonces, el principio de autonomía dice, hay que darle derechos a aquellos que tienen autonomía, lo cual eso incorpora una gran cantidad de seres vivos. ¿Se entienden? ¿Qué les parece? ¿Les pareció mis datazos del reino animal? El segundo, ¿qué? El segundo es el argumento del abolicionismo. El abolicionismo es un argumento clásico y que se utilizó justamente para liberar a las mujeres del yugo de los hombres, a los negros del yugo de los blancos, la idea de la libertad, el abolicionismo. Y dice lo siguiente, ningún ser sintiente debe ser tratado como propiedad. Básicamente la idea esta, si el ser tiene alguna mente, si tiene la forma de expresar frustración, si puede expresar satisfacción, si puede expresar que quiere cosas y no quiere otra, merece ser tratado como un ser y no como una propiedad. No puede ser un objeto, porque elige cosas. ¿Me gusta esta comida o no me gusta esta comida? ¿Me gusta trabajar con Lu y no me gusta trabajar con otro güey? No me gusta, no quiero. Me podés poner al lado del güey y yo no voy a avanzar. Me podés pegar y no voy a avanzar. ¿Qué diferencia hay eso con alguien que dice no quiero tal cosa? En serio, ¿cuál es la diferencia? Si tuviese que decir, ¿cuál es la diferencia? Que podés crear un argumento y vos me decís, lo racional es lo que importa y volvemos al problema de la autonomía. Si es que vos sos diferente a Bill porque podés crear un argumento, bueno, entonces decimos, todo aquel ser que pueda crear un argumento es válido. Bueno, los loros, los chimpancés, los gorilas tienen que entrar. Ah, ¿no te gusta? Y bueno, entonces, por el hecho de ser alguien que puede elegir, mereces ser tratado como alguien que tiene derechos y no como una cosa. Sentir te tiene que garantizar la libertad. El tercer argumento es lo que yo les comentaba de las éticas ecologistas, la idea del florecimiento. Esta idea es una idea antigua que aparece en Aristóteles, pero que ha sido como revalorizada, reinterpretada hoy en día. Es una idea bastante interesante. Que esta es mucho más amplia, es muy amplia. Y dice lo siguiente, dice, todo ser vivo, tiene la posibilidad, o mejor dicho, tiene la potencia de su máximo desarrollo. Todos nosotros, los que estamos aquí, y todos los seres vivos que podemos conocer, tienen la potencia de un desarrollo máximo. Vamos,
Todos nosotros sabemos que si comiéramos siempre sano, si hiciéramos siempre ejercicio, si trabajáramos la hora justa, no sobre horas, si tuviésemos las comodidades, podríamos ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Yo que tengo lentes, qué sé yo, me podría operar los ojos y podría ver mucho mejor de lo que veo ahora. Me saco los lentes y no veo nada, ¿no? O lo que sea. Todos tenemos eso, inclusive los perros. Vos sabés que el perro puede engordar o puede estar flaco, el gato puede engordar o puede estar flaco. Las plantas, hay plantas que se marchitan y hay plantas que crecen verdes y gigantes, ¿no? Los insectos, hay insectos que son lentos y taciturnos, insectos que son más rápidos porque están totalmente revitalizados. Todo ser vivo tiene la posibilidad de florecer, esa es la idea, de aparecer, de presentar. Es decir, tiene la posibilidad de que se actualicen su potencia, sus capacidades para tener una vida satisfactoria. Y acá está la clave, satisfactoria. Porque distintos seres tienen distintas ideas de satisfacción. Para una planta, la idea de satisfacción sería la suficiente cantidad de agua, la suficiente cantidad de sombra, la suficiente cantidad de insectos que la polinicen o lo que sea. Para nosotros quizás, qué sé yo, un jacuzzi, no sé, qué sería la idea de la satisfacción. Estar con Loki una semana y bueno, que sea lo que Loki quiera, qué sé yo, no sé. Pero todos tenemos distintas ideas de satisfacción. Cada especie tiene un modo de vivir y ese modo de vivir tiene un modo de ser satisfecho. Si yo te doy las condiciones de posibilidad para que puedas estar satisfecho, te estoy tratando con dignidad. Te doy las condiciones de vida digna. Básicamente es esto. No es para quién estoy dando estos derechos. O mejor, lo voy a decir de otra manera. Lo voy a decir de otra manera para que quede más claro. No es quién se da cuenta de los derechos que existen, porque nosotros nos damos cuenta que existen derechos, sino quiénes lo van a usar. Porque vos te podés dar cuenta de que existe un derecho, pero ese derecho se lo podés dar a alguien que no se da cuenta que lo puede usar. Por ejemplo, a los niños vos le das derechos, los derechos del niño, y no es que el niño se levanta diciendo, bueno, hoy espero que se apliquen mis derechos humanos. No pasa eso. Pero vos velás porque se den eso. Que vos te des cuenta no es que te permite solamente a vos aplicar los derechos, te permite a vos llevarlos a los demás. Entonces, si llevamos derechos al niño que no se da cuenta, o a los bebés que no se dan cuenta, ¿por qué no llevárselo a los perros, o a los gatos, o a las vacas, o a los elefantes, o a las plantas? Si vos sabés que hay vidas dignas, si vos sabés que está la posibilidad de vivir una vida satisfactoria, plena, donde puedas desarrollar tus capacidades, ¿quién te da el derecho a vos de juzgar quién puede o no tener una vida satisfactoria? Porque cuando decís, esta planta no puede florecer, o este animal no me importa su suerte, estás jugando a ser un juez. Esta persona se le aplican los derechos, a esta otra persona no se le aplican los derechos. ¿Y quién te da el derecho a vos de aplicar los derechos? Entonces, la idea del florecimiento dice eso. Quizás, simplemente, aunque tengamos la capacidad de darnos cuenta de que hay derechos, no nos supone que nosotros podemos administrarlos. Tenemos que decir, bueno, me doy cuenta que existen y que de alguna manera estaría bueno garantizarlos a los demás seres que quizás no se pueden dar cuenta de eso. Piensen un poco en la historia de Billy Lou. Billy Lou no eran libres, eran tratados como propiedad. Es más, lo dice el texto, eran tractores que no emitían gases, ¿no? Porque lo entendían como un objeto. Pero Billy Lou tenía una capacidad de autonomía y tenía la posibilidad de tener una vida digna. Es más, un santuario se presentó y les dijo, yo les voy a dar pastos para que caminen y coman hasta que se mueran, hasta que decidan, hasta que se acabe su vida. No le vamos a hacer otra cosa más que cuidarlos. Pero no se les permitió nada de eso. Y si este argumento nos ha convencido, tendríamos que concluir que Billy Lou le fueron violados sus derechos. Y acá aparece el problema.
¿tenían derecho para ser violados? Porque una cosa es que lo reconozcamos, es lindo el argumento, está bueno, ¿no? Pero comemos vaca igual, que se mueren, no importa. ¿Sabían que las vacas pueden tener mejores amigas? ¿Y que lloran si su vaca, si su amiga se muere? ¿No sabían eso? Tienen una memoria enorme las vacas, tienen muy buena memoria y tienen emociones que expresan llorando y riendo. ¿Sabían eso? Pero que se mueran, qué ricas que son. Ah, bueno. De vuelta, no voy a tratar de hacer los veganos a nadie, pero que tomen conciencia. Yo no soy vegano, no estoy siendo hipócrita, pero soy consciente a qué estoy jugando. Una cosa es decir, bueno, ok, me parece que sí tienen derecho, la verdad que no es tan loco lo que se está diciendo. Es más, claramente podrían vivir mejor. ¿Saben cómo son los mataderos? No quieren saber, porque si sabes, sos responsable. En los mataderos, los animales, por ejemplo los cerdos, no ven la luz del sol, están encerrados, enchastrados en sus propias heces, o sea, no tienen forma de moverse, así que hacen caca encima. Están las chanchas inyectadas constantemente para que crezcan grandes y gordas, y paren camadas y camadas que muchos mueren aplastadas porque no tienen forma de moverse y tienen la cabeza sujetada, ¿no? Y a los tantos meses estas madres reproductoras se les sacan a sus hijos después de mamar y los matan, y así las vuelven a inseminar, y así hasta que la madre reproductora biológicamente no es más viable y las mata, pero esa carne no se puede comer porque es sumamente estresada esa carne, no sé, y así es la vida. Nacen en la oscuridad, violadas sistemáticamente, enchastradas en sus propias heces, dan a alimentar a hijos que nunca ven y que a veces matan porque los platan sin querer, no porque lo quieran hacer. Y esos hijos son los que compramos en la carnicería. Eso es un matadero. Así funcionan los mataderos. Acá en Argentina por lo menos son así. Y con las vacas algo similar. Entonces uno dice, quizás no deje de comer carne, pero estaría bueno que vivan un poco mejor. Existen, por ejemplo, que se llaman granjas ecológicas, no sé si han escuchado una vez ese término, donde los animales viven en condiciones mucho más dignas, pero los terminan sacrificando igual, ¿no? Por ejemplo, acá en Caucete o en Malimán y toda esa zona, mucha gente tiene sus propias granjas y sus animales viven por lo menos relativamente bien, tienen más espacio para correr, para moverse. Los van a terminar matando, sí, pero es otro tipo de vida. Todo esto nos trae el problema de, bueno, ¿cuál es el límite que queremos poner? ¿Cuál es el límite? ¿A dónde cortamos? Porque parece que no podemos abandonar la industria cárnica. Es muy difícil abandonarla. Parece una utopía vivir de legumbres, ¿no? Mucha gente hasta necesita comer carne. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el límite? Porque si están convencidas de los argumentos que le di antes, ahora decimos, bueno, ¿y ahora cómo hago? Porque yo tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que comer yo, hoy me comí una milanesa, ¿y qué tengo que hacer? Que yo deje de comer no va a hacer que desaparezcan los mataderos. ¿Qué hago? ¿Cómo tomo la decisión? ¿Cuál es el límite? Bueno, las ideas tradicionales a favor de la ética animal dicen que los animales son un bien moral, es decir, tienen ciertos derechos inviolables. ¿Cuáles son esos derechos inviolables? Vida, libertad y nada más. O sea, las primerísimas ideas de ética decían los animales tienen el derecho a la vida y a la libertad. Tienen que ser libres y tienen que estar vivos, ¿no? Luego aparecen otras ideas, ¿no? Que dice, bueno, hay que reconocerles derechos,
reconocerles derechos más allá de lo racional. Porque mayormente decimos que la idea de la razón, como habíamos hablado hace un rato, era lo que justificaba a quién le dábamos o no derechos. Pero nos dimos cuenta de que el concepto de razón nos puede jugar en contra. Hay otros seres vivos que son muy racionales. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, la cuestión está en la pregunta, ya no es de qué derechos les damos, sino estos animales que queremos proteger, que queremos de alguna manera darle una vida digna, ¿son capaces de asumir obligaciones? Y acá es el problema, porque parece que los animales no pueden asumir obligaciones. Le decís al animal, mirá, necesito que vayas a pagar la factura de gas porque vence a fin de mes y queda un día. Le das 20 pesos, bueno, metele que la factura de gas vale a 20 pesos, ponele, pero digamos, en un mundo fantasioso. Se lo pones en el collar, la factura de gas y los 20 pesos, y va a ¿cómo se llama? El gas de acá, Ecogas, y paga y vuelve. No pasa, no va a pasar nunca. No sucede. Porque no entiende ese tipo de lo que tiene que hacer. No entiende el tipo de acción. Parecería que lo que nos distingue a los humanos de los otros animales es que los humanos sí podemos tomar obligaciones. ¿En serio? Porque parece que no, ¿eh? Ahora que me lo pongo a pensar, ahora que lo pensamos bien, quizás la ciencia nos muestre otras cosas. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Hay una pregunta, una duda, un interrogante, un insulto, un comentario, una nota al pie? ¿No? ¿Qué? Y no sé. Todos los veganos son unos giles, qué sé yo, no sé. No sé. Mis clases son abiertas, o sea, puedes opinar. Nunca me han insultado, pero yo doy la oportunidad. Un día se me va a parar a alguien y va... Donaldson y Klimilka, que son los autores del texto que tienen que leer, no traten de acordarse el nombre, Klimilka, súper difícil. Donaldson y Klimilka. Pero está en el archivo para leer. Dicen, los humanos y los animales comparten ciertas actitudes sociales. Tanto los humanos como los animales pueden, 1, cooperar. Los humanos y animales pueden trabajar en conjunto para alcanzar sus metas. Pueden actuar con otros sin conocerlos previamente. El humano obviamente que puede cooperar, pero los animales también. Por ejemplo, Bill y Lou demostraban que trabajaban muy bien juntos. Cooperaban maravillosamente, podían tomar obligaciones sin ningún problema. También los perros guía. Un perro guía, ¿no? Por ejemplo, para los no videntes, o los que tienen dificultades de visión, son entrenados y trabajan con alguien que no conocen, es decir, la persona que los adopta. Pueden cooperar sin ningún problema. Y es un trabajo. También los perros que buscan droga, ¿no? 2. Tanto los humanos como los animales pueden confiar. Los animales y los humanos pueden creer que el otro actúa de forma adecuada. Por ejemplo, cuando acaricias a tu perro o a tu gato, no cree que le vas a pegar una piña. Confía en vos. Dice, me va a hacer un cariño porque es parte de mi familia. ¿No? Y así con muchos animales. La vaca que tiene mejor amiga, confía en su mejor amiga. Si mi mejor amiga va para allá, voy para allá. 3. ¿Qué? Reciprocidad. La reciprocidad es corresponder, reciprocidad. Es corresponder el acto de uno con mi acto. Por ejemplo, yo te saludo, vos me saludás. Eso es una reciprocidad. Yo te hago un favor, vos me haces un favor a mí. Es otra reciprocidad. Los animales
actúan recíprocamente. Por ejemplo, cuando te saludan, ¿no? ¿Nunca le han saludado a un perro o a un gato? Los gatos te saludan con la cola parada. Cuando vos llamás o hablás con un gato y el gato te responde, te maulla y levanta la cola. Cuando el gato le levanta la cola es para que lo veas, te está saludando. El perro te saluda moviendo la cola de atrás, ¿no? Y te ladra. Eso es, vos lo saludás y te saluda y decís, hola mi perrito, y te está saludando. Es una muestra de cariño. Sí, sí. ¿Por qué levanta la cola? Sí, la cola es para que lo veas moviéndose. Sensibilidad. Miren todo lo que comparten los humanos y los animales. Bueno, son capaces de sentir dolor y placer. Las gallinas, los perros, los gatos, los ratones, las ratas. Nosotros somos capaces de sentir dolor y placer. Y eso es uno de los elementos más importantes de la ética. Causar dolor al otro para tu satisfacción no te hace buena persona, te hace mala persona. Matar a alguien para tu beneficio no te hace buena persona, te hace mala persona. ¿Ven a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A qué? Hay que ser bueno, pero ¿qué supone? Nosotros somos cómplices. Somos cómplices de un genocidio constante. ¿Cuántas vacas mueren al año? ¿Cuántos cerdos mueren al año? Y nosotros los festejamos. En Navidad, ¡oh, qué asado que nos hacemos! ¿Probaste la morcilla? Seguro que es la mejor amiga de alguien. ¿Pero es así? Cuando tengamos que comer, vamos a pensar 1000 veces Ustedes tomen la decisión que quieran, pero ¿saben qué es el chiste? Ahora que tienen la información, ya no pueden hacerse las ignorantes. Ya está. Sensibilidad. 5. Resolución de conflictos. Porque uno dice, bueno, todo esto lo podemos aceptar, pero ningún animal te resuelve conflictos. Pero vamos, está sumamente demostrado que los animales resuelven conflictos. Por ejemplo, un gato se pelea con otro gato y después se están bañando entre sí, se están acicalando. ¿Para qué? Para resolver conflictos. Un perro muerde a otro perro y puede después lamerlo. Nunca ha pasado que han acariciado a un perro y jugando les mordió despacito, no es que le mordió fuerte, pero el perro interpretó que les hizo daño y después va y los lame, ¿no? Porque cree que te ha hecho un daño. A veces los perros no miden su fuerza, como nosotros, no medimos nuestras palabras y hacen daño. Los chimpancés, los bonobos, se acicalan por horas. El procedimiento de limpieza del otro es uno de los elementos sociales más importantes de la mayoría de los simios. Los pájaros se acurrucan unos con otros. Es muy común. La idea de resolver el conflicto está en la vida animal. Y por último, fíjense, esto que pensaríamos que solamente los humanos resolvemos conflictos, los animales. Por último, el altruismo. Y esto diríamos, esto no hay lugar para los animales acá. El altruismo es procurar el bien sin esperar algo a cambio. Ser bueno sin esperar algo a cambio. Bill y Lou trabajaron en ese campo y nunca le pagaron nada. No tenían obra social, no tenían reconocimiento. Estaban haciendo un bien y nunca pidieron nada a cambio. Nunca. Inclusive, cuando podrían haber pedido no morir, no lo hicieron. Hacer el bien. Vos podés hacer el bien sin saber que estás haciendo el bien. Y no deja de ser altruista y válido. Los animales mayormente son más altruistas que los humanos, porque nosotros pensamos en intenciones y dobles sentidos. El animal actúa. Los animales domésticos, como los gatos, los perros, los bueyes, las cabras, las vacas, son conscientes de sus capacidades. El gato, el perro sabe que tienen garras y dientes y mayormente tratan de no lastimarnos. Cualquiera que tenga, qué sé yo, un perro grande de mascota, no sé, o conocen a alguien y dice, ¿y es malo? No, es re mansito.
No es que no me pueda destruir, claro que me puede destruir si quiere, es un maldito Doberman, es puro músculo y cabello, pero no lo hace porque es consciente de su fuerza. Por eso son conscientes de sus capacidades, pero regulan. La autorregulación es un claro criterio ético, regular, controlarte, medirte, saber qué hacer en qué circunstancias, expresar conductas de paciencia, como cuando visten a los animales, de tolerancia, de autocontrol. Todo eso, el checklist, los animales lo hacen. Parece que merecen derechos. Dice Kimilinka y Donaldson: en todas estas maneras, los animales domésticos son participantes de las prácticas sociales. Puede que no reflexionen en las normas, o sea, puede que el gato le diga, bueno, me conviene hacer esto porque es la norma social. Quizás ni siquiera conozcan cuáles son las razones para hacerlas, pero confían y cooperan con nosotros. No son indomables, no son bestias. De hecho, hay buenas razones para incluir a los animales en la democracia, porque incluirlos fortalecería nuestra vida cívica, aumentaría la libertad. Hay más seres libres. Cuando los humanos incorporan a los animales domésticos a la comunidad se hace más fuerte. Entonces aparece la idea de salud moral. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Aparece la idea de salud moral. ¿Qué hora es? Bien. ¿Puedo borrar? Sí. Aparece la idea de salud moral. ¿Qué es la salud moral? La salud moral es actuar me estoy quedando sin tinta. Actuar de forma correcta como un hábito. Dicen ellos, sin pensar siquiera en la infracción, ni siquiera imaginás la posibilidad de quebrar la ley. ¿Cuántas veces ninguno de nosotros actuamos todo el día pensando en todas las leyes? Nadie. Nosotros tenemos un comportamiento habitual, ¿no? No pensamos, che, ¿y si salgo desnudo hoy a ver qué pasa? No pasa eso. Siempre nos vestimos, siempre cumplimos las normas. Ni siquiera nos imaginamos la posibilidad de romper esa norma, la cumplimos. ¿Por qué? Porque el hecho de no considerarla nos ayuda justamente a no sentirnos tentados o no hacer lo impensable. Como no lo pensamos, no lo hacemos. Como no lo consideramos, no lo cometemos. Si nosotros reflexionáramos constantemente todo lo que hacemos, no actuaríamos nunca. No habría acciones. Sería imposible dar una acción cívica, una práctica cívica. Sí, es importante la reflexión, pero no lo podemos hacer siempre. Hay que buscar los espacios, el momento. La ciudadanía fuerte es aquella donde se actúa correctamente de manera irreflexiva. Actúas bien y no pensando que estás actuando bien, lo haces. No estás todo el tiempo, che, la verdad que conviene salir vestido. No, salir vestido, no lo estás pensando. Che, como que conviene no pegarle en la nuca a la gente en la calle. No, directamente no le pegás en la nuca, no estás pensando en eso. Eso es la salud moral. Actúas de manera correcta sin siquiera pensar en la posibilidad de hacer algo malo. ¿Los animales son así?
Los animales domesticados actúan de esa manera. Inclusive los perros en la calle. Actúan bien sin siquiera pensar que están haciendo el bien. Uno se sorprende y dice, mirá, ese perro cruza por las esquinas. ¿Nunca has visto eso? ¿El perro que espera que se ponga el semáforo en rojo cruza? ¿O los perros que usan los subterráneos? ¿O los colectivos? ¿No han visto eso? ¿O gatos? ¿O el perro que te saluda, vos caminando y decís, hola perrito, seguís? ¿No? Actúan bien sin pensarlo. Entonces, parecería que están cumpliendo todo lo que le estamos pidiendo a los animales. Parecería que merecen ser reconocidos sus derechos en términos legales, ya no un lindo argumento, sino construir leyes que los reconozcan. No la idea de, qué bajón ser animal. Dice en Climírica, tenemos que pensar a la ciudadanía como una manera de interactuar con todos los que son parte de nuestra sociedad, y nuestra sociedad que es diversa. La ciudadanía es tratar al conciudadano como un miembro completo e igual, promoviendo su crecimiento, dándole oportunidades de cooperar y de participar. Podríamos darles más oportunidades a los animales para participar. Podrían tener obras sociales, seguros. Muchos animales hacen mucho trabajo. Por ejemplo, no se reconoce la ayuda de las palomas para mantener las plagas. La paloma puede ser una plaga también, ¿no? Pero podemos encontrar otra manera de incluirlos. Los perros y los gatos, ¿por qué no son tratados como familia? ¿Por qué no entran en la cartilla de familia? ¿Por qué no son parte de la extensión de las obras sociales? ¿Por qué los perros y los gatos y no las vacas? ¿Por qué no los perros, los gatos, las vacas y no los chanchos? O sea, ¿cómo hacemos? Porque parecería que están todos los argumentos a favor, pero no queremos hacerlo. ¿Por qué? Y bueno, quizás porque nos hemos aprendido mal. Quizás tenemos una concepción errónea. Y ahí viene la idea de ¿por qué enseñar ética animal? La segunda parte que les prometí. ¿Me van siguiendo? ¿Qué piensan? ¿Qué opiniones merecen? ¿Les parece una pérdida de tiempo? Imaginen la siguiente situación. Una colorida mariposa entra por la ventana de una casa y la familia abre la ventana para que la mariposa pueda salir. Esa es la situación, ¿no? La situación, una mariposa muy bonita entra, y abrimos la ventana para que salga. Ahora imagina que esa misma familia encuentra una oruga, el mismo animal que la mariposa, pero antes de hacer la metamorfosis. ¿Cómo la familia va a tratar a esa oruga? Lo que ocurre mayormente es que lo mate. Y esto es lo común. Tendemos a tratar bien a los animales que nos parecen bonitos y mal a los que nos parecen feos, nos dan asco. Es más, hasta los perros son valorados a veces más por su aspecto que por su personalidad. Hay gente que quiere los perros por ser de una determinada raza, pero no por cómo se comportan en su conducta. Por eso a veces hay más perros esperando familias, porque no son bonitos. Sí, cada vez hay más asociaciones que hablan de adoptar callejeritos, adoptar perros, que te enseñan que un animal no es un juguete, que el animal no está para tu entendimiento, sino que forma parte de tu vida, va a ser parte de tu familia. ¿Pero por qué? Si a la gente, si a los niños, niñas, les enseñamos que no tienen que juzgar a una persona por su apariencia, ¿por qué lo hacemos con los perros y los gatos o los otros animales? Decimos, no importa si se te ve lindo o linda para vos, lo importante es que es una persona y hay que respetarla.
Pero ¿por qué no decimos lo mismo con los perros? No importa si te gustan o no los perros. Que te dicen, yo soy una persona de perro, no los odio los gatos. Y no me importa que odie a los gatos, es como si odio a los negros. No tenés que patear gatos porque te lo cruzar. Entonces, parece que tenemos que cambiar nuestra manera de entender a la ética. No tenemos que enseñar, buscar solamente el reconocimiento al humano, reconocer al humano, sino que hay que reconocer al otro como lo que es, alguien distinto que merece nuestro respeto. Tenemos que aprender que hay distintas maneras de entender la existencia, distintas formas de ocupar al mundo. E incorporar la ética animal nos permite de alguna manera abandonar nuestro egocentrismo, de decir todo depende de cómo nosotros vemos al mundo. Quizás hay que aprender lo siguiente, quizás hay que enseñar lo siguiente. Los animales y los excluidos de la sociedad, es decir, los animales y los excluidos de la sociedad, el excluido puede ser, qué sé yo, hoy en día el excluido es la comunidad LGBTQ+, que es perseguida, los pueblos originarios, todos aquellos excluidos comparten algo. Uno, no eligieron las condiciones naturales, es decir, cómo son lo que son. Dos, no eligieron las características corporales que tienen. Nadie elige cuáles son las características con que nace, nació y punto. Es decir, nadie puede elegir sus deficiencias, el lugar de nacimiento y la pertenencia a la especie. Quizás tenemos que empezar a enseñar, porque enseñamos, hay que respetar a la persona indistinto de cómo la veamos. Porque decimos, las personas no eligen cómo se ven. O sea, vos podés ejercitarte, maquillarte, todo bien, pero tu cuerpo es tu cuerpo. Tiene cierta elasticidad y cierto límite. Hasta ahí. Nadie puede ir más allá de sus deficiencias. Vos te podés operar lo que quieras, pero si naciste con una pierna menos, tenés una pierna menos. O sea, te podés poner una prótesis, podés llevar una vida normal o una vida como la mayoría de la gente. No es que tu vida es menos normal porque te falta una pierna, no es así. Si te falta pierna, tenés una vida menos normal, no, eso. Pero podés llevar una vida tan productiva como cualquiera. Pero bueno, podés cambiar eso. Tampoco podés cambiar el lugar de nacimiento, te podés mudar, pero el lugar de naciste, ya está, se acabó. Y tampoco podés elegir la especie. Vos sos la especie que sos y se te acabó. Querés ser reptil y bueno, pero sos humano. Todos los excluidos tienen eso. Son excluidos porque nacieron quizás en el lugar que socialmente se rechaza, porque tienen una característica que no se está de acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de generar una alfabetización ética animal. Promover una ética del bienestar. ¿Qué es eso? Tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes que los animales tienen la capacidad de experimentar dolor y placer, que experimentan emociones. Eso es muy importante, que el animal puede estar triste, o puede estar feliz, o angustiado, o nostálgico. La alfabetización ética animal empieza en lo emocional. Tenemos que enseñar y tenemos que aprender que los animales tienen necesidades físicas y emotivas. Nosotros vemos eso, somos conscientes. Cuando vemos que los perros callejeros, por ejemplo, a veces eligen más el mimo, el cariño que la comida, porque tienen necesidad afectiva, porque no tienen a nadie, no tienen manada. Entonces, los animales también necesitan ser felices.
¿Qué se enseña o para qué enseñar? Enseñamos para aprender que todos nosotros compartimos algo muy básico, que es la vulnerabilidad. Todos nosotros somos vulnerables. Nadie es un ser enteramente separado. Todos dependemos de alguien o de algunos. Todos tenemos que ser entendidos como seres vivientes que tenemos debilidades, fragilidades y que nos necesitamos apoyarnos al otro. Necesitamos que protejan nuestros intereses. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado tristes y necesitamos que alguien se ocupe de nosotros? O enfermos. ¿Cuántas veces alguien tuvo que velar por nuestras necesidades porque nosotros no podíamos? Todos nosotros, los humanos, los perros, los gatos, los caballos, etcétera, comparten la idea de vulnerabilidad. Ninguno de nosotros es inmortal, ninguno de nosotros es todopoderoso, todos tenemos debilidades y esas debilidades no las podemos resolver. Necesitamos que alguien nos proteja o nos cuide para que esas debilidades no nos destruyan. Básicamente, si nosotros pedimos que sientan lo que nosotros sentimos, nuestras debilidades, tenemos que preguntarnos qué siente el otro. Esa es la empatía. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que estamos pasando por alto de los perros, de los gatos, de los otros animales? ¿Entienden? La vulnerabilidad pide al fin y al cabo esta idea de que tenemos que tener una empatía, pero no cualquier empatía, porque vos podés querer hacer el bien o ver el punto de vista del otro y no hacer nada. La empatía tiene que ser una empatía reflexiva, ver lo que siente y hacer algo o decidir algo. ¿Cómo vas a patear el gato si sabe que siente dolor? ¿Cómo vas a prender los fuegos? ¿Cómo lo vas a sacrificar? Dicen eso, pero no sé si saben que todas las protectoras animales acá en San Juan, en octubre, dicen que no hay que dar en adopción perros y gatos blancos y negros, porque los sacrifican, los matan. Yo tengo un negro. Es una torta. Está esperando para mandársela. Compartí fotos. Y yo le llevo loco porque se la manda, se la vio, ¿verdad? Y es como los niños. Yo me he dado cuenta cuando me puse a verlo porque no puede ser protegible. Y me espera a mí para hacerme salir. Y los niños lo abrazan y es el único gato negro macho que tiene. Bueno, No más, pero se van yendo. Este no. mi consejo es que los castres. Sí, Si realmente querés tomar una actitud de cuidado y de empatía reflexiva, cuidado, sí. hay que castrarlo. Pero eres libre de hacer lo que quieras. Sí. Haz lo que quieras, mi consejo es ese. Yo tengo 3 gatos y un cuarto en tránsito. El tránsito, ¿sabes lo que es? Lo cuidás hasta que le consigues un hogar, que lo rescatamos. ¿Le tenés miedo? ¿Por qué? Está mal. No, porque de chiquita, o sea, una vez me acuñaron y ahí estuve. Bueno. Los animales tienen distintas personalidades y conductas. Es como una vez una persona te mintió y ahora no confías en las personas. Bueno. No, es que a mí no me molesta. Digo, vos podés pensar lo que vos quieras. Pero ahora que estamos en tema de ética animal y me puse la camiseta de ética animal, decir, una vez me peleé con una persona y de ahora en más no hablo con seres humanos. Y es impracticable eso. Decir, no quiero ver más gatos. Y los gatos existen, ya están ahí. Entonces, Sí, yo, mi hija es amante de los animales, gatos. mi consejo es que te acerques a gatos mansos, ya domesticados, que aprendan a tener autocontrol y te vas a dar cuenta que es un ser vivo que también expresa cariño y amor como cualquier otro. Y si vos sos capaz de sentir amor, vas a poder empatizar. Quizás tuviste una mala experiencia con un gato que tenía una mala conducta y probablemente la mala conducta del gato tiene que ver
con la mala vida que tuvo. Puede ser. Porque si ha sido maltratado, si vos pegás a una persona toda su vida, es muy probable que esa persona sea golpeadora. Si vos pateás a un gato toda su vida, es muy probable que ese gato sea los perros también. Entonces, no digo que lo justifiques. Hay que entenderlo. Porque yo tengo mi gatito, Sí. no me deja caminar, voy caminando y se me pone entre las piernas hasta que no lo alzo y lo acaricio, y lo bajo y ahí, porque si no, me va a hacer caer, y no me deja caminar. Ustedes son personas y pueden tomar sus decisiones. Ahora el problema es que parte de sus decisiones tienen este bagaje, este nuevo conocimiento, que ya no pueden decir no sé o no me importa. O pueden decir no me importa, pero sepan que toman una decisión ética y pueden ser juzgados por esa decisión. Ahora, ¿qué piensan fuera de todo esto? O sea, ¿qué les parece? Ya voy a dar la tercera parte, ¿no? ¿Cómo, qué enseñar o qué cosas se pueden enseñar? Pero ¿qué opinión les merece? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Les parece una tontería, una estupidez, inútil? La importancia de enseñar esto, ¿para qué enseñar? Es porque le terminás enseñando a los estudiantes de PEP la empatía reflexiva, poder entender que todos somos vulnerables, que todos necesitamos a alguien. Nadie en el mundo es autosuficiente y autosustentable. Todos necesitamos a un otro, porque vivimos en una sociedad. Nuestra manera de ser es codependiente. Creer que no necesitas a nadie es una ilusión. Y si vos entendés eso para vos, también tenés que entenderlo para los otros, los humanos. Pero si lo entendés para los humanos, también lo podés entender para los animales. No, el animal no busca hacerte daño porque te odia. O sea, me rompe la bolsa de basura el perro. Y si estás muriendo de hambre, si vos te murieras de hambre, diría lo mismo. Diría, no me importa romper una bolsa, me importa comer. Entonces, la empatía reflexiva es no solamente ponértelo al otro, sino reflexionar por qué el otro siente eso. ¿Qué hace que sea así? ¿Por qué actúa de esa manera? Eso es. ¿Para qué enseñamos y para promover eso? ¿Para qué enseñar ética animal? Para promover, fortalecer, desarrollar la empatía reflexiva, tan necesaria hoy en día. No nos quejamos que somos egoístas, que somos ególatras, que vivimos obsesionados con la apariencia en las redes sociales. Y bueno, acá tienen una herramienta directa que despierta sensibilidades. Porque ustedes mismos se han sentido incómodas con ciertos ejemplos que he dado. Y dice, caramba, quizás tenga que cambiar alguna decisión en mi vida. No sé. O por lo menos pensarlo un poco más. Enseñarle a los alumnos que los animales tienen sentimientos. No solamente Por sentimientos. ahí, qué sé yo, por ejemplo, mi hijo dice que los animales no sienten, no tienen sentimientos. Sí tienen sentimientos. Eso habría que enseñar. Por eso mismo, porque eso no se lo enseñan en la escuela. Claro, los animales sienten dolor. ¿Has escuchado llorar a un perro alguna vez? Sí. Y eso no es tener sentimiento. ¿Qué sería eso? ¿Una máquina que le sale vapor por la boca? No, es un sentimiento. ¿Alguna vez viste un animal enfermo, cabizbajo? ¿O un animal jugando? ¿Eso no son sentimientos? Son todos sentimientos. Que no lo comunique con palabras como nosotros lo comunicamos, no quiere decir que no los tenga y que no lo comunique a su manera. Bill no podía explicarle a la universidad que él no quería trabajar con nadie que no sea su amigo. No podía dar eso y decir, mirá, yo soy fiel a mi amigo. No podía decir eso porque no tenía lenguaje. Pero el acto fue muy claro. Porque le pusieron otro güey y Bill dijo, yo no voy a trabajar, se quedó quieto. Y no es que Bill no podía hacerlo, a Bill no le pasaba nada, tenía la fuerza, la energía para seguir haciéndolo, le quedaban como 15 años más de vida. Simplemente decidió no hacerlo, porque valía más la fidelidad y la amistad, el compañerismo, que ese trabajo que le estaban pidiendo. Y si eso no merece nuestro respeto, ¿y qué es lo que merece nuestro respeto entonces? A ver, ¿dónde lo ponemos? ¿No hacemos películas por menos?
Entonces sí, hay que enseñar. ¿Los animales razonan? Sí, los animales razonan, resuelven problemas. Quizás no resuelven problemas como nos gustaría que lo resuelvan nosotros, pero resuelven ecuaciones matemáticas, por ejemplo. Claro, porque a mí en la escuela no me han enseñado que los animales razonan, que solo los seres humanos tienen... Bueno, eso es lo que... Esto es otro punto de vista que no... Esto es lo que hay que romper. Nos han enseñado que el humano es especial. Claro, por eso. Y la ciencia Y nadie más. y la ética ha demostrado que el humano es alguien más entre otros seres vivos. Y que nosotros, la diferencia, no la especialidad, la diferencia es que nos dimos cuenta dónde estamos. Nos dimos cuenta, de repente, ¡ah, caramba! Estoy acá. Pero también los monos se dan cuenta de eso. Yo les di el ejemplo de la gorila Coco, que comunicaba emociones y sentimientos. Cuando muere, ella dice, antes de morir dice, fui feliz. ¿Eso no lo diría un humano? No, lo dijo una gorila. Pero lo dijo, o sea, fíjense. Capaz que ni lo dice el humano. Quizá ni los humanos, pero la gorila lo dice. Y si ella lo comunicó Con lenguaje de señas. Entonces vamos a decir, bueno, pero el lenguaje de señas no es lenguaje. Entonces los mudos no son humanos, no merecen derechos. No, ya sé, pero lo digo, cuidado con las posturas que tomamos, porque de repente empezamos a sacar gente. Decimos, solamente voy a aceptar los que pueden resolver ecuaciones matemáticas. Y bueno, ¿hasta cuándo? Porque las palabras pueden contar hasta 30, por ejemplo. Los cuervos te resuelven situaciones de multiplicación, mucho más que muchos humanos. Entonces, ¿cuándo decidimos el corte? Los pulpos son súper inteligentes. Entonces, ¿cuál es el criterio? Somos seres que tuvimos conciencia, pero hemos sido egoístas y creímos que como nadie piensa como nosotros, nadie merece derecho. Otros seres piensan de otra manera, pero piensan. Razonan de otra manera, pero razonan. Sienten de otra manera, pero sienten. Y se esfuerzan en comunicarse. Dice Klimica, ¿saben lo frustrante que debe ser para el perro y el gato que nosotros no entendamos lo que nos están tratando de decir? Porque nosotros nos frustramos, no hace tal cosa, pero el perro también se quiere comunicar con nosotros, nos ladra, nos avisa, nos señala y nosotros no entendemos. Debe ser súper frustrante y la desesperación del animal de que uno no entienda lo que le está tratando de decir. Entonces, claro, como estamos tan metidos en nuestra forma de ver, no pensamos que el otro también se está frustrando y que también tiene necesidades de comunicarse. Ahora sí lo pienso. ¿Cómo enseñarlo? Y ahora voy a casa y me como un sándwich de salame. Bueno, formas de enseñar esto hay muchas. Podemos enseñar qué es la mascota. La mascota en realidad no es un objeto, una propiedad, es parte de la familia. Y dar cuenta de que todas estas mascotas, como todas las familias, necesitan distintas cosas. El gato, el perro, la tortuga, el conejo, son típicas mascotas, ¿no? Más común el gato y perro, pero también hoy en día el conejo y la tortuga están como de a poco ocupando lugares, ¿no? En la manera de familia. Y hay que tener eso, son familia, no es una propiedad, no es un objeto que vos le podés quebrar una pata y decir, bueno, se me rompió el juguete. Enseñar eso, enseñar que son parte de la familia, no una propiedad. ¿Y cómo hacemos eso? Y señalemos cómo se comportan y cómo comunican. Por ejemplo, el perro cuando está triste baja las orejas, entonces podemos dar un conjunto de imágenes en distintas posturas del perro. A ver, ¿esto qué es? ¿Feliz? ¿Enojado? ¿Asustado? Con los gatos también, con las tortugas y los conejos también, porque todos estos animales tienen comportamiento de posturas. No tienen el lenguaje, pero se comunican. La tortuga tiene miedo, se esconde. Una tortuga que no quiere que la moleste se va a esconder. Entonces, si vos ves que tu tortuga está escondida, ¿qué significa? ¿Que la podés patear? No, dejala tranquila, ¿no? Y ahí podés empezar a señalar con distintas imágenes, ¿no? Ahí ya tenemos como una actividad. Otra actividad es pasar a la idea de esos animales que son domésticos, pero también productivos, como la vaca, la oveja, el caballo, las abejas.
y ver qué necesidades tiene. O sea, ok, la vaca te da la leche, ¿y qué necesita la vaca para sentirse satisfecha? Bueno, la vaca necesita cierto espacio para moverse, es un animal muy grande, no puedes poner en un lugar pequeño. Entonces pensar en eso, cómo se sentirían, qué se puede hacer con los espacios. Las abejas que trabajan también en grandes dimensiones. Entonces uno puede hablar de las características de los animales y lo que necesitan para sentirse satisfechos. Y de paso lo conectas con biología, porque empezás a hablar de los animales. Entonces es, ¿qué da y qué le podemos dar nosotros? La vaca que nos da la leche, y dulce de leche, y la manteca que le pongo al pan, y el yogur que le doy a mi hermano. ¿No casaste la referencia? ¿La casaste? Ah. Y después están los animales silvestres, ¿no? ¿Qué sé yo? Leones, elefantes, ballenas. Bueno, podemos hablar de cómo viven ellos en sus sociedades, cómo es la sociedad de los leones. Nosotros creemos mayormente que la sociedad de los leones es patriarcal, es un macho que domina a todas las hembras, pero en realidad no es así. Las hembras son las que dominan, las que mantienen todo. Y tienen un macho reproductor para garantizar que la manada siga, pero nada más. O sea, lo tienen como reproductor, punto. O sea, el chongo, básicamente. O sea, si tuviera que poner una palabra, el chongo. Otra forma, esas son, ahí vimos como 3 categorías de animales y cómo podemos hacer, ¿no? Ir explicando cómo viven, cómo sienten, qué necesitan. La otra cosa que vimos fue la imagen, la postura, cómo se comunican, ¿no? Otra cosa es traer ciertos cuentos, hay lindos cuentos. Entonces, le voy a contar acá un cuento que un poco, lo voy a contar por arriba nomás, pero para que vean. Estos cuentos están en obra animal. ¿Bien? Dice, le decís a tus estudiantes, imaginás que te llevan a una ciudad, y en esa ciudad todo es 5 veces más grande que vos, todo es muy grande, las casas son enormes, 5 veces más grandes, y todos van caminando y nadie te mira, y viven en casas que encima se mueven, muy rápidas, tan grandes que son esas casas que a veces te dan miedo. Y vos tratás de caminar entre ellos, nadie te mira, o a veces si te miran es para patearte. Nadie te toca, nadie te habla, y cuando cae la noche, cierran todas las puertas y vos te quedás solo en la calle. Con susto, porque ¿a dónde voy? Y si llueve, tenés que buscar alguna canaleta o algún lugar para cubrirte. Pero no importa dónde vayas, va a estar lloviendo y vas a estar mojado y sucio. Si hace frío, bueno, podés tratar de hacer un pozo en el suelo, pero no te podés cubrir mucho. Si hace calor, y bueno, vas a buscar una sombra. Y lo peor de todo, vas a hacer que tenés hambre y sed, y cada día vas a tener que resolverlo. ¿Cómo vas a comer este día? ¿Cómo vas a tomar agua? Y a veces sale gente gigante, furiosa, que te grita y te amenaza con un palo para espantarte. Vos te asustás y corres. ¿Cómo te sentirías si vivieras así? La historia obliga al estudiante a ponerse en una situación. Pero es la historia de los perros callejeros y los gatos callejeros. Casas que son 5 veces más grandes, que tienen que pasar hambre. Entonces, esa reflexión dice, bueno, todos dirían que se sentirían mal, que a nadie le gustaría, y dice, bueno, muy bien, así viven los perros. Así es como están las cosas. Entonces, quizás habría que cambiar la manera, y ahí damos lugar a la empatía reflexiva. ¿Entienden? Con el cuento, la fantasía, lo expuesto. Otro ejemplo es hablar, ya no tan trágico, de la belleza animal. Bueno, los animales en todas las culturas, o sea, mejor dicho, todas las culturas tienen animales que son más importantes que otros. Culturalmente, simbólicamente. Por ejemplo, acá el cóndor andino, no hacen las grandes sueltas de cóndor. Entonces, podemos hablar de lo que simboliza el cóndor y hablar de la idea de la fortaleza, la grandeza, la cordillera, lo que representa. También podemos hablar a través de pinturas, de poemas, y también hay literatura. Por ejemplo, están las fábulas de Esopo. La fábula de Esopo está lleno de animales que actúan como humanos. Entonces te va a permitir relacionar la idea de la cercanía animal-humano en las acciones. Encima son fábulas, tienen moralejas.
Entonces, las fábulas de Esopo son enormes, hay un montonazo. Otro ejemplo es, bueno, quizás organizar experiencias con animales, ir a una granja, ¿no? Y ver cómo son. Porque mucha gente come vacas